Bien, entonces, como les decía, la jurisprudencia ha fallado en ambos sentidos y por eso que es necesario el juicio de cuentas. Y es complicado esto del juicio de cuentas porque es un juicio civil y a pesar de que no tiene la tramitación del procedimiento ordinario civil de mayor cuantía, igual los juicios civiles en Chile, bueno, ahora todos los juicios civiles en Chile se demoran bastante, están los incidentes, o sea que se demora todo. Iba a decir se demoran los juicios civiles, pero en realidad se demoran todos los juicios, porque ahora se demoran los juicios penales también. Con el nuevo procedimiento también se demoran los juicios penales. Es decir, la ilusión esa que se tenía de una justicia penal rápida y en la medida de lo posible, ya tampoco es cierto. Así que, bueno. La apropiación culposa, entonces. Ahora, si es que no se da el delito doloso de apropiación o sustracción, debería darse, ¿no es cierto?, de todas maneras el delito culposo. O sea, esta misma situación podría derivar al menos en una situación de culpa, de culpa. Porque ahí pasamos a la segunda situación, que es la situación culposa. El artículo siguiente, el artículo 234. El artículo 234 dice, el empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares, de que se traten los tres números del artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos sustraídos. Bueno, es muy parecida, prácticamente es lo mismo. Lo único que varía, ¿no es cierto?, es el elemento subjetivo del delito y de una situación dolosa se transforma en una culposa. Nada más que eso. Porque los elementos son los mismos, básicamente. Lo único que acá se habla, ¿no es cierto?, de que por abandono o negligencia inexcusables. ¿Qué pasa si es que ocurre ese abandono o negligencia inexcusables? Da ocasión al funcionario público a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que se tratan en los tres números del artículo anterior. Es decir, vendría a ser una situación, de acuerdo con la descripción de culpa que hace la ley, inexcusable, es decir, que no admite justificación de ninguna naturaleza, ¿cómo se llama?, que da ocasión, precisamente por ese verdadero abandono que hace de los caudales, es decir, de los dineros, o de los efectos públicos, es decir, de los valores transables al portador, ese verdadero abandono que hace el funcionario público, permite que otra persona sustraiga, ¿no es cierto?, los caudales o efectos públicos o de particulares que obtuvo a través de algunos de los contratos que hemos mencionado. Entonces ¿cómo se llama? Lo que ocurre es que la sanción varía sustancialmente. Entonces, si no se logra acreditar que hubo una situación dolosa, ¿no es cierto?, y se trata, por ejemplo, de la apropiación o sustracción de más de 40 unidades tributarias mensuales, más de 40, es decir,
supongamos que estuviera a 40.000 pesos mensuales la unidad tributaria, anual, perdón, 40 vendrían a ser 400.000, 4 por 4, 1.600.000, de más de 1.600.000 pesos, si es que estuviera 40.000, repito, en la unidad tributaria mensual. Si es de más de 1.600.000 pesos, la pena sería, ¿no es cierto?, presidio mayor en su grado mínimo a medio. Presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir, de 5 años y un día a 15. Pero si no se logra establecer el delito doloso de apropiación o sustracción, la pena, ¿no es cierto?, va a ser suspensión en cualquiera de sus grados. Suspensión en cualquiera de sus grados. ¿Suspensión de qué? Suspensión del empleo, en cualquiera de sus grados. Quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos sustraídos. Eso parece como un chiste ya, ¿no es cierto? Porque yo me imagino que el que abandonó los dineros normalmente los abandona, ¿no es cierto?, para evitar ser sancionado como autor. Cuando permite que otro se sustraiga, ¿no es cierto? Lo que pasa es que de un punto de vista probatorio generalmente no se le va a lograr acreditar que actuó con apropiación o sustracción, y por eso que se le va a imputar, ¿no es cierto?, la figura culposa. Pero en realidad es bien difícil que ocurra la situación culposa. Y no hay ninguna relación con la pena. O sea, llevarse 100 millones o 200, los que sean, prácticamente, imagínense ustedes que no tiene sanción, es suspensión en cualquiera de sus grados. En cualquiera de sus grados. Diera ocasiones que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares. Esta otra persona puede ser un empleado público o un particular también. Que tendría que, bueno, el particular ahí sería un problema para analizar, porque este delito desde el punto de vista del particular no existe, me parece, en la situación culposa. Así que en eso consiste esta otra forma de cometer la sustracción o apropiación dolosa, que si no se establece la situación dolosa va a responder siempre a título de culpa, porque por abandono o negligencia inexcusable, así que no admite justificación ninguna, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción. Bien. Y acá decimos, ¿qué significa la expresión abandono o negligencia inexcusable? Significa que no admite disculpa ni justificación. No hay ninguna disculpa, ninguna justificación para haber actuado como lo hizo. O sea, uno lo dejan al lado, o sea, cuidando una guaguita, ¿no es cierto?, de meses, al lado de una piscina. Y usted la pone a nadar a la guaguita en la piscina. Y se ahoga la guaguita estando usted al lado. ¿Qué explicación puede haber ahí? Abandono por negligencia, inexcusable. O sea, que no admiten justificación ninguna. Ni disculpa ninguna. ¿Qué es lo que puede decir alguien en una situación como esa? Nada. Bien. La segunda, o mejor dicho, el segundo grupo de delitos, que son la distracción o uso indebido. La distracción o uso indebido, ¿de qué? De caudales o efectos públicos. Aparece descrito en el artículo 235.
Y aquí en el artículo 235 se dice lo siguiente. El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación especial temporal para el cargo o oficio en su grado medio y multa de la mitad al tanto de la cantidad que hubiere sustraído. No verificado el reintegro, aquí estamos hablando de que la propia ley habla de la intención de reponer. Esto quiere decir que existe la intención de reponer, pero en este caso dice que no se ha hecho. Inciso segundo del artículo 235. No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el artículo 233. Se le aplicarán las penas señaladas en el artículo 233. Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, las penas serán suspensión del empleo en su grado medio y multa de la mitad de la cantidad sustraída sin perjuicio del reintegro. Sin perjuicio del reintegro. Bien, vamos analizando entonces esta otra situación que tiene algunas características. Este delito es una variante del delito anterior de apropiación dolosa, en donde se castiga la apropiación o sustracción. Aquí se castiga al empleado público que, con daño o entorpecimiento del servicio público, usa para sí o para otro los caudales o efectos a su cargo. Usa para sí o para otro los caudales o efectos a su cargo. Claro, porque el 235 sanciona al empleado público que con daño o entorpecimiento del servicio público, o después sin daño o entorpecimiento del servicio público, si hace esta distinción. Al empleado que con daño o entorpecimiento del servicio público aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos públicos, los caudales o efectos puestos a su cargo. Es decir, lo más importante es que la distracción, para que sea constitutiva de delito, ha de llevar implícita el ánimo de comportarse como dueño. Porque el simple uso de la cosa, reconociendo dominio ajeno, no queda sujeto a sanción. Ya vamos a comentar esta situación. La diferencia entonces entre este delito, esto se pregunta a veces en la prueba o en los exámenes, porque son cuestiones fundamentales. La diferencia entre este delito con el de apropiación del artículo 233, es decir, con la apropiación dolosa, consiste en que aquí se considera la intención de reponer. Y si se produce la reposición, solo se aplica la sanción de inhabilitación y multa, si es que repone. En caso contrario, se aplicará presidio menor dependiendo del grado del valor de lo distraído. Existen circunstancias en que este ánimo subjetivo de reponer se hace más difícil de apreciar. Claro, porque el ánimo de reponer es una cuestión subjetiva, ¿no es cierto? Muchas veces. Vamos a explicarlo mejor esto para que se entienda. ¿Hasta cuándo puede producirse el reintegro? Aquí ha habido un aporte de la jurisprudencia, porque se dice que puede hacerse hasta antes de que se denuncie al hechor. Así lo ha entendido la jurisprudencia. Es decir, ¿hasta cuándo puedo reponer, reintegrar? Hasta antes de que se produzca la denuncia. Sea el servicio que sea, que haga la denuncia. Ya de ahí, hecha la denuncia, ya se entiende que no hay intención de reponer. Bien, veamos de qué situaciones se trata.
Hay funcionarios que tienen acceso directo a los caudales, es decir, al dinero. Es decir, los que reciben físicamente dineros o efectos públicos, muebles o valores transables al portador, los efectos públicos. Hay personas empleados públicos que tienen acceso directo a esos caudales o efectos públicos. El mismo ejemplo que señalábamos antes respecto de la apropiación o sustracción dolosa. El tesorero, por ejemplo. El tesorero está recibiendo todos los días dineros que corresponden a dineros públicos o de particulares. Ahora, ¿qué pasa si ese tesorero, por X razones, algunas serían entendibles, no justificables, pero entendibles, ¿no? Empieza a llevarse plata, que es lo que siempre pasa, empieza a llevarse plata para su casa, que no es de él, ¿cierto? Estamos hablando de apropiación o sustracción. Porque él cree que puede reponerla. Cree que puede reponerla. Y de hecho, la repone. Entonces, a veces, ¿no es cierto? La persona dice, no, a él me pagan, por ejemplo, estamos a 20 y a la persona le pagan el 30. Y dice, a él, de acuerdo con los arqueos que se hacen aquí de los capitales a mi cargo, etcétera, aquí lo hacen siempre los días 3 o 4 del mes, y si hoy día estamos a 20, ¿no es cierto? Y yo necesito esta plata, digamos, 1.000.000, poco, 1.000.000. Cuando me paguen, lo repongo. Me pagan el 30, lo voy a reponer antes que me hagan el arqueo de las cuentas a mi cargo. Arqueo significa, ¿no es cierto?, estudio de las cuentas, que cuadren las cuentas. Y efectivamente ocurre eso. Se lleva, ¿no es cierto?, 1.000.000 de pesos, que no es de él, es dinero público o de particulares en depósito, consignación o secuestro. Se lo lleva. Pero lo repone. Y después cuando hacen el arqueo, ¿no es cierto?, el ajuste de las cuentas, está todo correcto. Pero como ya hizo esto una vez, y como es el ser humano, lo que normalmente ocurre, es decir, lo que les estoy contando, lo que normalmente ocurre, es que empieza a hacer esto ya de manera más repetida. Y para otras cosas, ya no para las cosas urgentes que lo necesitó para la primera vez, sino que ahora lo necesita para otras cosas que son más futiles, no sutiles, futiles, es decir, más faranduleras. Y a lo mejor quiere ir de vacaciones y saca la cuenta, ¿cómo se llama? A lo mejor no, sí alcanzo a llegar a reponer lo que vuelva de vacaciones con mi sueldo, qué sé. Y entonces empieza a hacer la tantas veces traía a cuenta bicicleta. Empieza a hacer la famosa bicicleta. Y ¿cómo se llama? Hasta que lo sorprenden, ¿cómo se llama? Con que no pudo documentar, ¿no es cierto? Documentar las cuentas a su cargo. Eso es lo que pasa normalmente. Eso es lo que pasa normalmente. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, cuando lo sorprenden, seguramente que le dirán en el organismo en el que trabaja, ¿no es cierto?, como funcionario público, le dirán, oye, tenéis tanto para reponer, si es que le dicen, a pesar de que ya la anotación va a quedarle, porque si es que no lo echan, porque ya se sabe que se está llevando plata, ¿no es cierto? Ya. Pero supongamos que le dicen, y dice, a lo mejor reintegra, ¿no es cierto?, que normalmente no va a poder, porque ya es una suma que no va a poder reponer, porque cada vez va llegándose más plata, ¿no es cierto? Entonces, si es que reintegra antes que lo denuncien, entonces, ¿no es cierto?, la ley considera que solo se le va a aplicar la sanción menor. Pero si es que ya lo denunciaron, ya
ya si es que lo van a condenar. Sí que están las pruebas, evidentemente se le puede imputar el delito. ¿Entienden? Eso es lo que dice la ley. Bien. Pero cuando no se trata de valores, sino que se trata de cosas muebles, hay una situación que se da mucho, desgraciadamente, o se daba, con los vehículos. Por eso es que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, cuando existen algunos gobiernos más probos que otros, por lo menos antes a veces aparecía un gobierno más probo que el otro, ¿no? Se le ordenaba que todos los vehículos de los organismos públicos tuvieran el logo puesto en las puertas o en las dos puertas, etc. Que lo tuviera puesto. ¿Por qué? Porque hay una práctica acá en que muchos funcionarios que tenían acceso, los choferes que se desempeñan como choferes, entonces habían muchos de estos funcionarios que no hacían uso, sino que hacían abuso del vehículo que estaba a su cargo. Y claro, lo usaban en la función, pero después lo usaban en beneficio personal. Después el vehículo, por eso que también por orden, ¿no es cierto?, se empezó a ordenar que los vehículos fiscales se estacionaran en el estacionamiento fiscal del organismo X y no en la casa particular del funcionario. Porque el funcionario empezó a hacer un verdadero uso particular del vehículo. Y muchas veces, ¿no es cierto?, el funcionario irresponsable se tomaba unos tragos, ¿no es cierto?, y chocaba, o atropellaba, o solamente atropellaba a una persona estando con trago, o no cumpliendo con la ley de tránsito, etc. Y entonces ahí, además de hacer un uso abusivo del bien mueble del Estado de Chile, en beneficio propio, hacía que condenaran al Estado como dueño del vehículo a pagar la indemnización correspondiente. ¿Para qué decir si es que había causado una muerte? Las indemnizaciones son de relativa importancia. No como en Estados Unidos, pero son de una relativa importancia. Y si no pasaba nada grave, como lo que les estoy diciendo, ocurría que ya el funcionario se olvidaba, cuando no tenía este logo sobre todo, del servicio, se olvidaba que el vehículo era del servicio y ya lo usaba en su propio beneficio, hermano. Y me recuerdo un caso dentro de todo esto es de los diarios, ¿no es cierto? Me recuerdo un caso en que el funcionario fue denunciado, ¿cómo se llama? No sé si lo habrán echado del cargo, qué sé yo, etcétera. Pero porque lo pillaron veraneando, era de acá del norte, era de acá del norte, no me acuerdo si de Arica o de Iquique, pero de acá del norte, y lo pillaron veraneando en Chiloé, y andaba en el vehículo de su trabajo aquí en Arica, que era de acá de Arica. ¿Qué tal? O sea, ya una desvergüenza completa, ya ni siquiera andaba dentro de la primera región, o sea, de la región nuestra, la región 15. Lo pillaron en Chiloé. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Entonces, la ley considera esta intención de reponer. Le da la chance al funcionario para que reponga. Para no sancionarlo como autor, ¿no es cierto?, de un delito en que se perjudica al Estado de Chile. Pero el empleado que con daño en procedimiento del servicio público aplicar a usos propios ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, sufrirá la pena de inhabilitación especial temporal para el cargo o oficio, etcétera, etcétera. No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el artículo 233. O sea que
si no verifique el reintegro antes de ser denunciado, en ese caso se le aplica la misma pena de la sustracción o apropiación o peculado doloso, si no reintegra antes de ser denunciado. En ese caso se le aplica. Si no, porque no se causa daño para el servicio, ni entorpecimiento, la pena será suspensión del empleo de su grado medio y multa de la mitad de la cantidad sustraída, etc. Sin perjuicio del reintegro. ¿Sí? Entonces el legislador penal tiene como la idea de que los que cometen algún delito en Chile de repente se vuelven buenos. O sea, cometen el delito y después se ponen buenos. Es como los que aplican la libertad condicional. Si le dan la libertad a asesinos, salieron 3. Yo alcancé a ver a 3. De los 500 y tantos que la señora jueza de la Corte de Valparaíso le otorgó el derecho, no beneficio ahora, el derecho, la libertad condicional, habiendo cumplido menos de la mitad de la pena que exige la ley, porque hay una modificación, porque siempre se anda modificando todo, es decir, aquí no tiene la culpa solamente la jueza. Entonces, ¿qué es lo que hizo ¿cómo se llama? Que asesinó antes a su señora y al hijo de su señora y los metió a los dos en un tambor? Por eso que fue conocido en su momento como el homicida, el asesino del tambor. ¿Qué es lo que hizo? Vino a cometer otro tipo de delito, así como hurto, como que era exhibicionista, y iba a una playa y de lejos le mostraba los genitales a la gente. No, vino a matar de nuevo. Y con violación previa. Es decir, ¿qué tipo de sentimiento de rehabilitación de esa persona? A la cual se lo benefició. Es un beneficio, no es un derecho, porque la persona que ha cometido un delito se le otorga una posibilidad de que cumpliendo la mitad de la pena y cumpliendo las otras exigencias que tiene que verificar Gendarmería, se le puede otorgar ese beneficio. ¿Cómo va a ser un derecho? O sea, yo cometo un delito y tengo el derecho a esto. Después que cometo el delito, tengo el derecho a que que en vez de cumplir la pena completa, cumpla la mitad y no cumpla ninguno del resto de las exigencias de la libertad condicional. ¿En qué país estamos viviendo ya? Pues? Entonces, ¿qué pasa ahora con los grupos, ¿no es cierto?, que defienden a las mujeres, etcétera? Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, se escuchan voces, etcétera, 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 pero ahora yo no he visto mayormente hablando en contra de este desalmado que mató a esa niñita, 16 años, y la violó primero. ¿Ah? Y dentro de esto del periodismo investigativo que mostraron ahí en la televisión, yo alcancé a ver 2 más, no sé si siguió, yo no vi todo el rato porque son cosas tremendas. No es porque me haya alterado, qué sé yo, sino que desagradable, digamos, ¿no? Sí, para él tener conocimiento y imagínense, una niña, nada que ver con el tipo. Fue como se llama, de la madre que estaba conviviendo con este asesino a pedirle que le entregara la plata que le mandaba el padre que trabaja en Chuquicamata, ¿cómo se llama? De pensión alimenticia. Y se dan las mismas explicaciones los jueces. Y ¿cómo se llama? La señora Chelsea de la Corte Suprema, la vocera, ¿cómo se llama? Sale defendiendo a la ministra, esa defensa corporativa que se hace. La señora Chévez en su momento hizo unas investigaciones que la criticaban a ella y ella decía, no, yo tengo que hacer esta investigación. Y ahora como es vocera, entonces ahora prácticamente dice lo contrario. O sea, digo en relación con las víctimas. Entonces, imagínense, 16 años, una niña inocente prácticamente. No es que tenía su vida por delante, tenía toda su vida por delante, evidentemente.
Bien, jóvenes, vamos a quedar acá, ¿eh? Cuídense.